buenas, queridos YouTube escuchas y YouTube vientes. Tenemos aquí a nuestros habituales colaboradores, Alvarito, Mauri y Jaimito. Hola, ¿qué tal? Y no olvides a nuestros Spotify locutores. A nuestros... Veo muchas luces en todos lados, o sea, esta vaina debería ser más oscura hoy. Debería, pues yo tengo a Ciudad Gótica también detrás, estoy en nuestra Ciudad Gótica que es Bogotá, así que estoy en pura Ciudad Gótica firme. Oíste, pero Ciudad Gótica no era más como Art Deco que gótica. Era realmente más Art Deco, totalmente. ¿Cierto? Gótica. La iglesia, por ejemplo, de las tres primeras, sí es gótica. La iglesia de Tim Burton es una iglesia gótica. Pero realmente todo el resto del decorado de la ciudad es puro Art Deco, porque es que además Ciudad Gótica es Nueva York. O Chicago. ¿Viste? Es como una mezcla. Yo sé que todos nuestros oyentes saben de qué estamos hablando, pero hay algunos que de pronto van a entrar y no saben de qué estamos hablando. Vamos a hablar de Batman. Vamos a hablar de Batman. Batman es un superhéroe que se vuelve superhéroe imitando a un murciélago. ¿Por qué a un murciélago? Hombre, porque hay una historia de su infancia, de sus papás, y él le pide una señal al universo. Yo quiero vengar a mis padres, ya grandecito, pues ya de 20 y tanto. Porque se los matan. Los papás es cuando él estaba pequeño. Y un murciélago quiebra el ventanal justo cuando hace esa petición. Entonces dice, ya sé, ya entendí. En unas películas lo ponen entrando a una caverna de murciélagos. Hay varias versiones. Esperemos que en ninguna se les ocurra hacer el meta de Batman, porque hay muchos metas, realmente hay muchos Batman. La gente piensa que Batman es uno solo, pero son muchas historias de Batman seguidas. Pero nos falta una cosa antes de empezar a hablar de Batman, hombre, los saludos. Tengo uno muy extraño, desde Cañas Gordas, Antioquia, nos ven. Mi pueblo favorito, hombre. Qué maravilla, Cañas Gordas. Mejor que Santa Rosa de Osos. No, pues que Cañas Gordas tiene el mejor nombre de localidad de municipio del mundo. Total. Cañas Gordas. Que si saludamos en Aruba, se puede saludar en Aruba, si hay audiencia en Aruba. Hay saludo en Aruba. Y tengo uno muy bueno desde Australia. Que nos deben oír a una hora muy extraña, pues porque eso debe ser como en el futuro. Bueno, nos oyen desde Australia, nos leen, nos oyen porque nos oyen por Spotify. Ya debe estar cambiando de año en este momento en Australia. Sí, pero de año chino. Sí, entonces desde Australia, y otros al saludo distinto desde Andalucía, en España. También tenemos audiencia en Andalucía, en España, así que vamos muy bien. El programa que teníamos tan mal visto del señor Gabriel García Márquez ya superó más de 100 visitas, ya se fue. Para nosotros más de 100 vistas es una cosa ya locura. La estamos rompiendo. La caja a sonar, trin, a entrarnos plata como un diablo de la gente de YouTube. Disco de oro. Y lo más charro es que los de Star Wars, los dos, son los más quedaditos, para que vea usted. Sí, ya sabemos que, no, pero ya con dos ya estuvo bueno. No, ya no volvimos a hablar de los muñecos, de los animales no volvimos a hablar nunca más. Entonces hoy vamos a hablar del señor Batman. Hágale pues. Bueno, yo quiero empezar contando mis primeros contactos con el universo batmanil. El hombre murciélago. Resulta que mi hermano es ligeramente menor que yo. No mucho, pero un poquito. Parece mayor. Pero es un pipiolo. Porque él es un tipo más aplomado, puede ser más serio. Pero en esa época, cuando digamos yo tenía 7 años y él tenía 5 y medio, pues no se veía tan serio como hoy, ¿cierto? Sí. Entonces me acuerdo que siempre, como yo era el mayor, entonces a mí me tocaba jugar a que yo era Batman y él a que era Robin. Eso generó unas ciertas rencillas, porque él quería ser Batman, y yo, pero ¿cómo vas a ser Batman vos, enclenque de pacotilla? Necesitamos una persona corpulenta, fornida, cuajada. Claro, entonces ese era yo. Pero el desquite le llegó porque compramos luego unos muñecos del Hombre Nuclear y Oscar Goldman. Y me tocó ser Oscar Goldman. El calvo. La venganza, el karma.
Ese fue mi Pero primer Oscar Goldman approach. era muy aburrido. Bueno, hablando del inicio de Batman, hablemos del inicio realmente de Batman, o sea, del mundo de Batman. Que los creadores son dos, Bob Kane y Bill Finger. 39 fue, ¿cierto? ¿O 38? 1939. El superhéroe por todos lados es una copia. O sea, no solamente es una copia del Zorro, no solamente es una copia de la Sombra, es una copia de todo el entorno. O sea, casi todos los superhéroes de ese momento eran millonarios, eran de vida nocturna, todo el mundo era igualito. Pero aparte de eso, el primer cómic es una copia completa de otro cómic que se llama La Sombra. Y hay una investigación que le saca todos los trapitos al sol. O sea, toda la historia es igualita. La historia es en Batman es de El una primer cosa. cómic se llama Detective Comics. Está dentro de sale Detective Comics como en el sí, número 27, creo que es que sí, está. así es. Y lo mismo que sale Superman. Así es. Y entonces el otro cómic de La Sombra es de 1936 y es todo el mismo argumento, absolutamente todo, pues lo único que cambia es uno es La Sombra y el otro es Batman. Todo lo demás es igualito. O sea, el mismo caso de Johann Sebastian Mastropiero y el y Günther original. Fragler. Pero también ellos se basan mucho en ese estilo de escritura de crímenes de esa época, y lo que están creando es un malo más malo que los malos que está haciendo el bien, que era el Pulp Fiction que llaman en aquella época. Bueno, una cosa también muy importante es que el primer Batman, o sea, que no pasó, pues, el que hizo Bob Kane era una copia de Superman también, pero con las alas de Da Vinci. Entonces era un poco rígido el hombre. Y además, Bill Finger ya lo que hizo fue volverlo ya fantasmal, volverlo el murciélago. Esa imagen de Jaime con 2 lunas ahí es impresionante, ¿no? Es Jaime y una luna, sí, perdón. Sí, son los La dos cabeza de soles Jaime y una luna. Sí, brilla más la cabeza de Jaime que la propia luna en Ciudad Gótica. Falló ahí la persona de los polvos, ¿no? De maquillaje. Sí, no, la luz, la que le puso la luz encima. Oíste, una cosa de Batman y que la gente no sabe mucho realmente es que Metrópolis, Ciudad Gótica y la de Spider-Man se llama Nueva York, o no Nueva York, tal cual. Sí. Son todas Nueva York, ¿cierto? Yo creo que son la Ciudad misma Gótica ciudad. no es del todo Nueva York. Yo creo que es como una mezcla. Pero sí por ejemplo, muchos de los carros y todas las cosas es exactamente el mismo modelo y en bomberos, sí. Y cuando aparece, sí, es absolutamente Nueva York. Pero sí tenés razón de que el estilo de arquitectura puede ser muy Chicago, pues muy Chicago, sí. Muy de la S de Chicago, pero sí es Nueva York, confirmado pues que es Nueva York. Y si nos ponemos a hacer un poquito más de análisis más concienzudo, es muy charro que le muestran a uno siempre Ciudad Gótica como una ciudad-estado antigua griega. O sea, no, en Superman es mucho más como que Metrópolis fuera la capital de Estados Unidos, una cosa así. Sí. En cambio, Ciudad Gótica es como que fuera un país en sí misma. Pero también es porque Superman es un héroe que representa los valores de los Estados Unidos, sí. Sí. Mientras que Batman es más un producto de la ciudad misma y es como lo que sale de las alcantarillas, finalmente, o sea, más como las tortugas ninjas. Y para la gente que no conoce un poquito también de este universo, pues aquí hay, como decir, el Envigado y el Itagüí, pues aquí son la DC y la Marvel, que son las dos grandes casas que terminaron juntando los cómics. Entonces, Spider-Man es del combo de Marvel, y Batman y Superman y los superamigos, por decirlo, para que la gente los reconozca, pues son de este combo de la DC. Y los otros, por el otro lado, son los Vengadores, que es la versión de los superamigos de la Marvel. Esos dos universos, esos sí no se han juntado, pues porque esos sí son enemigos acérrimos. Bueno, en Eternals, mucho tiempo. viste que en Eternals mencionaron a Superman. En Eternals, sí, ahí nombran a Superman, pero no aparece. Que es como un personaje de ficción en ese universo, pues no es que exista. Igual que en el de nosotros.
Sí, claro. Un dato autista de Ciudad Gótica es que he sacado simplemente el man puso el dedo en el directorio y cogió el nombre de Gotham Gerling. O sea, Y por eso le puso Ciudad y ese Gótica. fue el nombre que le puso a la ciudad. Me le quedó muy bien puestecito. Ah, lo dicho. No es por el tipo de arquitectura de la ciudad. Voy a hacer un test, pues. ¿Cuál Sí, es el adelante. mejor Batman Concurso. de ustedes? ¡Atención! ¿Cuál es el mejor Batman para cada uno de ustedes? A ver, ¿cuál es el que más les gusta? No importa. No me importa si es el de la revista, si es... No, nada. ¿Cuál es el mejor Batman para ustedes? El animado. ¿Pero cuál de los animados? Hay mucho. El animado noventero, no el que veían los 90. Sí, ese estilo era muy o sea, bonito. el animado que mí... es malo, el animado que es negro, o sea, el que es más oscuro de todos ellos. Sí, es muy bonito ese estilo. Ahí es donde... Que hay que decirlo, o sea, estuve leyendo, o sea, el Batman antiguo, o sea, el Batman de los cómics antiguos mataba gente, volaba cabezas, o sea, era una cosa oscura del todo. O sea, este Batman de hoy en día que decimos, ay, no, tan malo Batman, ese Batman. Come galletas. Un querido. A mí, de los animados, el Batman Beyond era muy bueno. Eso es muy bueno. El que es el que encuentra a Bruce Wayne después ya que está retirado. A mí, de las películas, el que más me gusta es el Dark Knight. Y la película que, sí, y la película que más me gusta es la de la segunda, la de Dark Knight, de Dark Knight. Yo tengo una sensación de que a mí los Batman de las películas como que no me importan, porque realmente el que se lleva siempre el crédito es el malo. Pues, como que Batman simplemente es un muñequito ahí. Los malos son muy buenos, realmente los malos sí son muy buenos. Todos han sido grandes malos. Y además que nos ha pasado con el Joker que lo han superado cada vez más, porque uno decía, no, Jack Nicholson, fue madre, pues no puede haber uno más malo que ese y mejor Joker que ese. Y cada vez se fue superando y ha sido una cosa. Para mí, el de Nolan es el mejor. Para mí, de lejos, el de Nolan, la historia es la mejor, me parece que es muy buena, muy buena. ¿Cuál de las historias de Nolan? No, la primera, a mí la primera. Sí, pero a mí la primera de Nolan. La de Batman Begins. La de Batman Begins. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho más porque Nolan me gusta mucho. Y Christian Bale me gusta mucho como Batman. Ese man me gusta. Lástima lo lenguisopa. Sí, es un poquitico lenguisopi. Pero bueno, ¿cuál es mejor Rachel? La de Tom Cruise. La de Tom Cruise. Sí, la ex esposa de Tom Cruise. Ella es muy linda desde Dawson Creek. Katie Holmes. Katie Holmes. Pero Benny no ha dicho su Batman, hombre. La mía, pues hombre, yo creo que me quedo con la primera de Nolan también, con Batman Begins. Pero esta semana me vi la nueva, la película de Reeves, que hace Pattinson, hace Batman, y me pareció muy buena la película para mi sorpresa. Muy oscura. Pero buenísima. Está muy basada como en el cómic de Año 1. Sí. Uno es de Frank Miller del 89, me parece. Del 89. Si vamos ¿Qué tal él como Batman? Si vamos a... Muy bien. Muy bueno. Y la Batichica muy buena. Gatúbela muy bien. Buena Gatúbela. Y el Acertijo, buen Acertijo también. No, la porque además muy buena. Tenían que hacer una cosa en el Acertijo, en esta película particularmente, que era cambiar el paradigma del Acertijo. Pues porque el Acertijo anterior pues era lo teníamos muy caricaturizado. Sí. Y en el Acertijo es un malazo, pero córrale. Es que es increíble que Batman haya sobrevivido a Joel Schumacher. Qué cosa tan horrible. A Joel Schumacher, a Schwarzenegger y a Jim Carrey y a Robin y a Jim Carrey haciendo de Acertijo. A todas estas es fatal. A todas estas, porque a Tim Burton le quitan esas películas y las entregan a ellos. Pues, no, pues yo creo que él se las quitó. Pero las de Tim Burton no son tan buenas tampoco. Uno guarda un recuerdo maravilloso, pero uno las vuelve a ver ahora y... No, Tim Burton es súper bueno como creando el universo. Pero, a ver, lo que pasa es muy caricaturesco. Yo la vi, o sea, vi ahora la de Jack Nicholson, que tiene historias muy bacanas por detrás. Y
es una obra de teatro, o sea, por encima de película es más una obra de teatro, es una puesta en escena teatral y es muy dramática como lo es Tim Burton. Pues, o sea, ¿qué va esperando de Tim Burton? Yo creo que es eso. Creo que es buena en ese sentido. No, pero Michelle Pfeiffer haciendo de... muy bien, Kim Michelle Basinger, Kim es... Basinger. no, Michelle Pfeiffer O haciendo Michelle de Pfeiffer Gatúbela. haciendo de Gatúbela Ya, en la siguiente. en la segunda. En la segunda. Muy buena Gatúbela. A mí me gusta mucho. Y el pingüino, ese pingüino es muy bueno. Ese pingüino es muy bueno, sí. A mí Danny Ese es Danny DeVito DeVito. haciendo eso. Sí, ese es Danny DeVito. Sí. A mí ese pingüino me gusta mucho. Es muy oscuro también y tiene esa historia de vivir por allá abajo y que es un defecto. A mí me parece muy buen. Para eso Tim Burton está solo. Y la música de esas. La música es muy buena, sí. Ese es todo Danny Elfman, que es brutal haciendo música para películas y eso es muy bueno. Ese equipo Prince de está Tim Burton y Danny Elfman. ¿Ah? Prince está en la anterior. En la de Jack Nicholson. En la de Jack Nicholson. Claro, porque hace el Bad Dance, que fue la canción que la banda sonora de esa película. Y ese Batimóvil es muy bueno. El Corvette. Bueno, escojan pues el Batimóvil. ¿Cuál es el mejor Batimóvil? A mí me gusta el nuevo, el de Pattinson. No, me gusta muchas cosas del pasado. No, a mí me gusta mucho el primero. No, el de Adam West. El de Adam West. No, que era un taxi. No, es muy lindo. Total, es muy ese lindo. carro es brutal. Ese carro es el mejor. Sí, y es nuclear. Y es carro nuclear y tiene sirena de policía. Sí, es una el caricatura. Batman de Adam West es una cosa muy graciosa. Es muy bueno. Un buen dato del de Adam West es todo, o sea, es inspirado en las fiestas de Hugh Hefner en la mansión Playboy, de las fiestas temáticas. Toda la historia, la historia en general es basada en el look que se veía en esas fiestas. Sí, los vestuarios. Por eso es que esa vaina son puros ácidos. Sí, eso son puros ácidos. Pero nos marcó una generación completa el Batman de Adam West. Con su música, cosa con todo, muy con los sonidos. Pero porque nos cogió la edad que nos cogió. Si no hubiera cogido 5 añitos más tarde, no lo hubiéramos tragado. Pero y eso era de antes de que nosotros naciéramos. Sí, claro. Porque pero es que en Colombia las cosas llegaban muy tarde. Sí, claro. Nosotros vimos cosas que yo creo que llevaban en Estados Unidos 15 o 20 años de producidas. O más, cosas de los 50, a nosotros nos tocaron cosas en blanco y negro muy del principio de la televisión, antes de que Por ejemplo, yo me acuerdo ver en las mañanas El túnel del tiempo. Total. Y eso en Estados Unidos ya había pasado hacía 20 años. Tierra de Gigantes debía ser muy Gilligan también. Sí, Gilligan también. Gilligan era bien. El mismo Star Trek era de los 63. Sí, llevaba 10 años. Y perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio, me acuerdo también. El superagente. Muy buena serie, véanse la Perdidos en el espacio que está hoy. La nueva. Netflix. Buena. Muy buena, pero muy buena, muy chévere. Pero no les pasa a ustedes que siente uno que ya todo esto es demasiado adulto. O sea, obviamente que ya hemos avanzado mucho en los últimos 45 años. Pero lo mismo, pues Batman pasó de ser una caricatura a ser un carnicero. Pero pero volvió. Sí, un carnicero. Claro, volvió a ser, que es lo bueno. Batman yo creo, pues, mentira, pero yo creo que se sostiene más que Superman incluso, ¿no? Pues porque es que Superman estaba muerto. Superman yo voy a hacer una diatriba personal sobre los superhéroes. Quiero confesar aquí públicamente que estoy hasta el cogote de superhéroes. Estoy hasta el cogote de gente andando en trucitas y en boticas de color. ¿Qué es esa cosa tan pendeja, hombre? Pues de Marvel, ya no me aguanto una película más de Marvel. Yo creo que me va a pasar con Marvel lo que me pasa con Rápido y Furioso. Que es que ya es un desafío personal de no la veo ni gratis, ni que me encimen plata, no. Ya es una cosa. Dígale que no. Ya, en cambio, Batman me parece que es el único como adulto. O sea, es el único que es medianamente creíble, que uno dice, sí, hombre, esto no pasa en la vida real, pero puedo meterme en el cuento. No, pero si a mí me hubiera pasado esas circunstancias. Yo digo Batman, y para mí, si hubiera seguido solito,
A mi Iron Man lo hubiera logrado una cosa parecida. A mi Iron Man me gusta mucho. Pero Iron Man y es lo mismo. Iron Man es Batman. Claro, pero Iron Man es la personalidad del man, pues es la personalidad que le imprime también el actor. Es que Tony Stark interpretado por ese man es brutal. Pero ahí vuelve entonces al mismo punto. Es el multimillonario que es súper inteligente, que crea su vestido y su tecnología, o sea, si son el mismo personaje distinto pero vestido. Este es charro y no como Bruce Wayne, que es como más bien algo. Claro. Sí. Batman es hecho por Günther Frager y Iron Man es por Johann Sebastian Mastropiero. Por Mastropiero, sí, tal cual. Batman además, pues las derivaciones son muy malas. La Batichica es muy mala. Todo lo bati es una farsa. La batilancha, todo ese tipo de cosas, todo muy malo. Pero la Batichica de Alicia Silverstone es muy mala, con todo lo que me gustaba. No, rescátela a ella. No, ella no tiene rescate. Ni lo buena que estuvo en alguna época, porque ya al final estaba no tanto. Sí, se embarneció un poquito. Bueno, como tantos de nosotros, ¿no? Sí, como algunos de nosotros. Y yendo a ese universo de gente que está alrededor de Batman. Creí que gente decrépita. No. Y embarnecida. Pensando, o sea, que a Robin y a Batman no es solamente el chisme que nosotros manteníamos de son gays, les hicieron realmente una campaña en 1950 para acabar los cómics, porque los tildaban, o sea, le hicieron un pseudo estudio de que eran gays y que estaban dañando a los niños. Demostrado. Como Beto y Enrique. Claro, como Beto y Enrique. Nosotros crecimos en ese universo de Beto y Enrique, se acostaban solitos y toda la... fue madre, ahí está. Yo nunca me pregunté eso, pues, o sea, no había necesidad. No, pero a mí sí me parecía raro que Beto se quejaba de que Enrique le dejaba migas de galleta en la sábana. Y yo decía, pero qué tan cercano tiene que ser uno con alguien para hacerle ese reproche. O sea, vean que yo he estado cerca de gente. No, yo muy poca gente le he hecho el reproche de las migas de galleta. Definitivamente no tenía la mente para esas cosas. ¿Oíste? Sí, o sea, no te imaginabas que representaba el patito de hule. No. Bueno, estábamos en que los Bati, cualquier cosa es muy mala, pero el Bane de la de Schumacher es malísimo. Es horrible. Ese Bane es espantoso. Pero es que Schumacher casi acaba. No, es que Schumacher, ni que si hubiera propuesto a cagarse a Batman hubiera hecho lo único bueno de él es la Poison Ivy, que pues simplemente por la actriz, porque me encanta la actriz, pero no porque sea buena la actuación ni porque sea buena. Pero ni siquiera Mr. Freeze. No, es que es desastroso. Bueno, ¿y cómo la van ustedes con los cómics? ¿Han leído algunos o no? Mucho. A mí me gustaba mucho la historia paralela de cuando Bane acaba con Bruce Wayne, y entonces él queda parapléjico y tiene que entrenar pues a los Batman para que pueda continuar el legado. Esa parte de la historia de los cómics me gusta mucho ver ese detrás, y me gusta mucho leerlo porque de verdad que es muy oscuro, me parece muy bacano. El cómic también tiene ese cuento, sí, ese es muy bacano porque el cómic todavía conserva esa parte oscura y es muy chévere. Yo tengo todavía la herencia de nuestra antigua oficina de cómics y ahí están muchas de esas. Yo era más del Hombre Araña y de Superman en ese sentido. Pero es que también con todas las líneas que había de Batman, que eran por lo menos 4 diferentes historias que salían al mes, no tenía uno cómo seguirle a eso el ritmo. Uno tenía que escoger una. Dale. Uno tenía que escoger una e irse con esa. Pero creo que inclusive nosotros no teníamos acceso a los cómics en Colombia en la época de nosotros. No, llegaba muy poquito, es que aquí solamente estaba Editorial 5 y alguna otra, pues habían dos cosas de cómics y ya. Yo recuerdo... Un dato que de pronto ahí cuando hablamos de esa parte de cómics que me viene a la mente es que al contrario, pues a Batman cada que hace una película
los cómics se elevan la venta de cómics, cosa que no ocurre con Superman. Superman siempre que hace una película la entierra. Pero es que Superman no van a poder. Sí, es que Superman es un personaje muy plano, un tipo que tiene que ser bueno, que es totalmente poderoso, que no tiene conflictos internos. Pues pero que tiene el problema de Superman es que con todos los poderes que Superman tiene, Superman no debería tener absolutamente ningún conflicto. O sea, yo veía y a mí me daba mucha rabia con la de la Liga de la Justicia, donde el de la Marta, de Dilia Marta, que yo decía, pero si Superman lo puede matar desde el planeta siguiente. O sea, no es sino que coja una piedra y se la tire y lo destruye, desde donde esté, o lo queme con los rayos, lo que sea. Pero ¿usted para qué se le tiene que acercar a un cristiano que tiene kriptonita en la mano? Cuando usted puede coger una montaña y aplastarlo con ella. Entonces, el Superman todo el tiempo lo están limitando y lo están limitando, mientras que a Batman todo el tiempo lo están potenciando, porque él no tiene ningún poder, su único poder es pues, que es súper inteligente y que es multibillonario. Pero esa es como la diferencia. Superman es bruto. Total. Sí, pero es que uno siendo tan fuerte tiende a bruto. O sea, la inteligencia viene de verse en ciertos conflictos, pero si vos sos el más bueno, el más bonito y el más rico y el más de todo, tu inteligencia va a perder. Pero es que además Clark Kent es una hueva, pues Clark Kent es muy malo. Él en todas las películas actúa como un bobo, pues como un bobazo, mientras que Bruce Wayne es un tipazo, pues una pinta, una cosa muy distinta, pues, o sea. ¿Es una pinta o es un hijo de madre? Pues, o es la cosa no, más... pero es que lo bueno que tiene es en la de cuando hacen la de Batman Begins, que llega al hotel y no lo dejan meterse a la piscina, entonces compra el hotel. Es genial. Es buenísimo. Es como Tony Stark en eso. En eso se parece con Tony Stark, que es igual. A mí eso me gusta mucho de Batman. Y a mí me gusta mucho de Batman el papel de Alfred y el papel de Morgan Freeman en las de Nolan me parece que es buenísimo, 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 pues porque es el que le entrega todos los aparatos, es como el Q de Bond. Sí, y aquí es o el que lo Gwyneth dota. Paltrow de Iron Man. De Iron Man, exacto. Eso me gusta mucho porque este man tiene como toda esa tecnología detrás, como también la fábrica de armas escondida de Wayne Company, que en el otro caso es Stark, la fábrica del papá de Tony Stark. Entonces, el paralelo sí es impresionante, pero a mí me gusta mucho eso y me gusta mucho de Batman, me gustan mucho los malos que estábamos hablando al principio. Los malos son buenísimos todos. O sea, el Acertijo es muy bueno, pero obviamente el Joker es, yo creo que el estandarte del malo, pues, yo tengo un cuento con película. ese Joker, y es que cuando anunciaron que iba a ser Heath Ledger, yo me reí y dije, ¿cómo es posible que vayan a poner a este niño lindo que no tenía ni idea que las películas eran súper malas y que vayan a ponerlo en un papel que ya hizo Jack Nicholson y que lo hizo también, que era un muy buen malo? Y yo quedé descrestado y para mí es el mejor malo de todos los malos. Con el Zarco. Creo yo. Oíste, el arreglo de Jack Nicholson con la película es demasiado bueno. ¿Saben esa historia o no? No, suéltela. Oye, Jack Nicholson es el tipo que ha cobrado más. Le vamos a hacer una cortinilla a la Negra Candela. Le vamos a hacer por una sola película. Adelante. El tipo, o sea, se bajó, o sea, como él estaba grabando otra película, estaba grabando Las Brujas de Hitchcock. ¿De Hitchcock es que? No, Las Brujas de Eastwood. Eastwood. Sí. Entonces él tenía que pedir unos permisos y unas vainas y tenía que grabar ese cuento en 3 semanas. Entonces, él lo que hace es un arreglo. O sea, al principio a él lo llamaron, él no quería hacer la película, le dijeron que le iba a hacer Robin Williams y entonces él dijo, no, listo, yo la hago. Entonces, cuando ya empezaron a negociar, él se bajó el salario, pero les dijo, yo voy en comisión y yo me llevo un porcentaje de la película. El arreglo de la película dice que aproximadamente en ese momento le dio a él unos entre 60 y 75 millones de dólares por la película, lo que a valor de hoy sería aproximadamente unos 200 millones de dólares solamente por hacer la película.
¿Y por qué? tremendo. 3 semanas. 3 semanas de trabajo. 3 semanitas de trabajo. Aguanta. Bueno, más la preproducción. ¿Y les Pero gustó la a mí se película me del quedó- Joker o no? ¿Les gustó la película del Joker, Joker solito? No me la he visto. No, yo sí Yo la tampoco. vi, es enfermiza. Me han Es rogado y enfermiza. no sé por qué no me la he visto, porque me interesa, pero siempre que voy a ver, como que me da pereza en ese momento. Digo, no, yo sé que la tengo que ver, pero es como muy pesada. Muy Sí, pesada, es pero muy eso, buena, es pero eso, buena. es pesada, es Sí, es densa. enfermiza. Sí, si uno está en un día maluco, no la vea. Y si quiere Y en un día quiere bueno dañarse menos. y si no quiere dañarse el día, no la vea. Sí, Pero no tiene nada que ver con, o sea, la película es tan bien hecha que es eso. Es como, madre. Bueno, sí, es la pero película. a mí se me quedó por meter la cucharada ahorita en lo de los cómics, que en Medellín como que no llegaba mucha cosa en esa época, pero a Bogotá sí llegaban cosas. Y si A la había gente que librería traía, francesa. a la librería francesa de Bogotá llegaba. Entonces, a mí me invitaban, pues cuando estábamos con los de SAPPLL, nos invitaban a la Feria de Bogotá, a la Feria del Libro, y pasábamos allá como 2 semanas en la Feria del Libro haciendo caricaturas y tal. Y era un intercambio cultural tremendo porque uno estaba en contacto con toda la gente de cómics y de arte y de caricatura de Bogotá. Y obviamente conocimos a los de la librería francesa y nos enseñaron a jugar juegos de rol que yo no tenía idea. Y ahí fue que conocí los libros de Batman Año 1 de Frank Miller y Arkham Asylum. Sí. Y yo me leí eso, hermano. Frank Miller es un genio, ¿no? Uf, Frank Miller Es es un un genio. genio. Que tiene Pero cara tiene como de serios guitarrista de problemas. Kiss, ¿no? Sí. Y tiene serios problemas psicológicos. Sí, claro, lo que se evidencia en su obra. Sí, definitivamente. Y Arkham Pero bueno, Asylum no es de Miller, pero es muy buena también, muy pero loca, bueno, y la muy oscura. pregunta es, ¿ha mejorado Medellín en ese aspecto de recibir productos de otras partes? A los cómics, hay Pero es que ya facilidad no se para la gente Exacto, necesita. conseguirlos. ya Claro, esto ya es internet. simplemente vos pedís por internet y te llega, o sea, ahí Pero está. sí te llega. Sí, Sí, pero el claro. problema de eso es que se vuelve es algo de boutique. O sea, ya lo No, tenés, tiene que pero ser muy sabes, específico. hay que ir a ver lo que ha pasado. Pues Jaime y yo que estuvimos ahí al principio intentando meternos en esa vuelta y después nos salimos, pero hay que ver lo que es Comic Con Colombia hoy en día. Eso es una cosa Sí. bestial, pero bestial. O sea, es un negociazo. Esos pelados que armaron Oye, eso hay en mucho Medellín, fan. No, mucho fan. de hecho, ese negocio se vendió a Bogotá, lo tiene. Corferia, sí. Ellos son socios, pero son socios menores ya en eso, pero lo tiene ya es Corferias. Sí, Corferia. Y es A mí, ¿saben? impresionante, pues. Este año traen al a, Doc. ¿Ah? a Citripio, Citripio. Ah, sí, Anthony Tripio, ¿verdad? Daniels. Sí. Todavía Anthony está Daniels. vivo Anthony Sí, Daniels. sí, 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 todavía. Qué está vivo. bueno. Está Y vivo, recibiendo plata. está vivo y creo que cobra como 300.000 pesos por la fotico. 300.000 pesos, barato. Por la Sí, foto. Bueno, sí hay que entender que está vivo. sí, sí. Bueno, a mí hay un universo que a mí me enloqueció de felicidad en Montreal, que es el cómic francés y belga. No sé si ustedes han tenido alguna aproximación a esos cómics. Yo muy Era de poquito al Asterix y francés. Obelix, ¿no? Asterix Obelix, sí. Sí, Sí, yo me acuerdo que en el colombo americano había Asterix y Obelix y se encontraba pues Tintín y Lucky Luke. y Eso fue Lucky como los Luke. primeros Lucky pasos. Luke, muy Sí. bueno. Muy Ese no salía en el colombiano, No, en No, el tiempo o en el espectador creo que pero salía. él sí salía en el en un tiempo. periódico. Sí, pero Asterix y Obelix es otro nivel. O Es sea, otro cuento. Asterix y Obelix es otro nivel. Eso es una cosa, Tan es otro nivel que les da para hacer película, así sea es malo. una clase de historia magistral. O sea, pero magistral. Para mí Pero Asterix los y Obelix cómics, está, pero los cómics franceses y belgas hay todos los géneros y de altísima calidad. O sea, es Y en español también hay. suspenso, ciencia ficción, de todo. Los españoles también tienen muy buenos dibujantes. sí, sí, también hay muy buena. Lo que pasa es También que hacen buen cómic. En España, como en Francia, el puesto de revistas es muy importante dentro del el urbanismo de la ciudad. O sea, uno va a un puesto de revistas, si quiere una revista de armas de 1920 al 25, hay revista Se la tengo. Eso. se la tengo, véala, aquí está, y además viene con el disparador del arma cada semana. Es impresionante, es impresionante. Yo estaba armando, nunca lo alcancé a armar, Un un arma. DeLorean
en escala era como en 1 en 15, era una cosa así de grande, a punta de piezas Para los que nos metálicas. escuchan en Todas las Spotify, ponele 40 centímetros. eso. Como el mío. Pues una cosa así muy, muy, muy grande y impresionante. O sea, el tema del cómic no lo tenemos nosotros porque nosotros no tenemos puesto de revista. Nosotros no tenemos esa cultura. Acuérdense que había un puesto de revista a la entrada de San Diego, que era donde uno podía Era ver donde algún uno iba y cómic. lo liaba, era el único. Era el único que Yo iba había. a las farmacias. Ese era el Pero, puesto de revistas. pero hoy, todavía hoy, conseguir cómics en Medellín en alguna parte, además de la Librería Nacional, es muy difícil. Y no es que lleguen con la continuidad que uno quisiera para verlo uno el otro. Ni en la variedad que existe. Pero yo sí tengo el recuerdo de que mi papá sí contaba que en la época de ellos sí llegaba Archie, sí llegaban otros cómics, Cuando todo que esto eran ellos sí, mangas. Sí. sí, cuando elevábamos cometas y íbamos a Cuando pescar Medellín gustitos al llegaba hasta el aeropuerto. puente de Barranquilla. Pero yo sí hice la colección del Hombre Araña desde que tenía 3 o 4 años, empecé a hacer la colección hasta que tenía 10 años y yo sí compraba cada 8 días. Pero era el de la editorial 5, que era en blanco y negro y era hecho en México. Eran hechos en Pero sin México, sí. nada que ver con la calidad del cómic, que aparte, pues una de las cosas más importantes y más impresionantes es el color. O sea, que es como lo que te llama más la atención. Yo Y el compraba tipo de la Superman. impresión. Y si hay alguien que no ha visto nada de Batman, ¿qué le decimos? ¿Que vale la pena? ¿Que no? ¿Que se vea que? Batman vale la pena en todos los... Pues yo creo que encuentra en todos lados. Pero alguien que Para esté mí es medio el número uno. reticente. Recomendame solo un cómic o solo una película que le vaya a gustar a alguien que no sea un fan de los superhéroes ni de los cómics. Yo me vería la Batman trilogía de Begin. Nolan. La de Nolan. Sí. Pero Sí, es que es la más Porque adulta de todas. Es que es lo más cerquita a una cosa que podría explicar una persona como esa. O sea, quizá fuera del Joker del que estaban De hablando Joaquin ahora, Phoenix. que es, sí, sí, de Phoenix. quizá esa Batman Begin es lo más adulto que pudieron hacer con ese personaje. Sí, a mí la nueva me gustó muchísimo y me parece que el que no conozca nada de Batman se la puede ver y queda empapado. Me parece que tiene algo tiene varias cosas muy valiosas la película. Esta nueva, pues, que salió ahorita en Tiene marzo. que llevar mucha crispeta porque son casi 3 horas. Son 3 horas. Sí. Pero es que hay varios conflictos muy interesantes que lo hacen muy actual. Por un lado, nos muestran que ser multimillonario no lo es todo en la vida, que usted puede ser un multimillonario y aún así vivir mal por los Deprimido, sí. traumas y la depresión y de todo. Pero también nos muestra, pues, ese conflicto que tiene Batman tan teso, que tiene Bruce Wayne tan teso y tan fuerte por dentro, que es como la venganza. Él lucha contra la venganza todo el tiempo. Él es como, no me puedo volver tan malo como los malos, pero mi venganza tiene justificativo y la Sí. ciudad se merece justicia también. Entonces, como que las dos cosas siempre pesan todo el tiempo en la película. Y por otro lado, los malos no son malos porque son unos psicópatas locos como quieren destruir el mundo, sino que muestran que es una mafia que gobierna a los políticos, o sea, que todos los políticos y Sí. empresarios y millonarios están untados un poco de todo eso y nos mete al Pingüino como uno más de los mafiosos. O sea, el enredo es realmente muy bien montado y muy bien hecho. Lo pone a uno a pensar en la propia política de su propio país, ¿cierto? Sin entrar. ¿El país tuyo es Canadá o es cuál? Canadá es uno de ellos. Ya. Sí, uno de tantos. A mí me gusta mucho eso de la última y me gusta mucho que le bajan un poquito al nivel de los aparatos y los hace más creíbles. Y eso también me parece más bacano. Pues el carro es un carro modificado, normalito, pues, pero Engallado. modificado, engalladito, sí. Un barrio triste puro, pero es un carro posible. Los otros carros son muy imposibles. El de Schumacher es bestialmente malo. El tanque de guerra de la Nolan me gusta mucho, pues por eso, porque es un arma, pero esto es un carro normalito engallado. Y las armas y las cosas no son tan, no son tan complejas, pues no son increíbles. No es un cablecito que le sale pues de una cosita y con eso logra subir 50 pisos, sino que tiene credibilidad y eso me parece bacano. Y ese man
me gusta mucho como Batman, me parece muy buen Batman. Ha sido muy Pero bueno. entonces es como el mismo tratamiento que le hicieron al James Bond de Daniel Craig. Sí. O sea, volvamos al tipo un matón, más un humano. psicópata, y no le pongamos tanta payasada. O sea, él tiene una pistola, un radio y deje así. Y se meten con el conflicto del papá, que al papá siempre Sí. lo habíamos tenido por un gran héroe y él lo tiene como un gran héroe. Y aquí ya él empieza a escudriñar cómo eran las relaciones del papá con toda esta gente. Sí. Y Alfred lo conoció cuando era joven, entonces cuénteme a ver usted qué sabe. Eso es muy interesante. Aquí que volvieron a tocar a Alfred, un dático que tenía de Alfred. Sí, ¿cuánto calzaba Alfred? Adelante. No, nadie lo ha tocado. El Alfred que hoy conocemos, el Alfred, el tipo alto, delgado, o sea, que es esa belleza. No, Alfred, el primer Alfred era un gordo. Solamente vino a cambiar hasta 1943, que cambió precisamente en una de las guerras que hicieron para cine. Es que la guerra era muy difícil comer, entonces en los 40 ahí ya se volvió pues un más flaco. A partir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sí, ahí mismo ya cayó. Así que era gordo, pues, hombre, Alfred, esta negra. ¿Quién iba a creer, Pero es que en los últimos nos han metido mucho mejores actores de Alfred que de Batman. O sea, porque sí, Jeremy Irons, ¿cómo se llama el otro? Ese es un punto bastante interesante. El de Nolan. O sea, los actores que han pasado por Batman son impresionantes. Pues, o sea, es que, bueno, los que ahora estaban hablando, cuando uno tiene a Arnold, sí es la Kilmer, cagada, pero... Val Kilmer muy malo, Val Kilmer es muy malito. Muy malo. Muy malo. Pero, y George Clooney, Michael Keaton, no dan la talla para... No, mi mamá... No, pero Clooney sí daba. Clooney sí da la pinta y el talante sí lo tiene, pero es que la película no le daba nada. No, y él estuvo muy tieso en esa película. Pero es que hay otra cosa, es que Batman es eso, Batman es un tipo ahí como, pues, no es tan actor como le toca hacer a Robin Williams, pues a Iron Man, pues. O sea, no, pero mira, por ejemplo, que Pattinson en la nueva, el man habla poco, despacio, pero lo hace muy creíble. Y uno siente el conflicto interno en él y uno siente pues como que él sopesa cada decisión y uno lo siente. En cambio, Val Kilmer es un tipo que pues parece como de la serie de los 60 pues de Adam West. Sí. Como de Top Secret. Sí. Sí. Más o menos el mismo papel hace Val Kilmer ahí. Pero Lenguis Sopis lo hace muy bien. A mí Lenguis Sopis lo hace bien. Y el que lo entrena, toda esa historia de Lenguis Sopis en el Tíbet. Con Ra's al Ghul. Con Ra's al Ghul es una maravilla. Esa historia es muy bacana. Esa historia de Ra's al Ghul por allá es muy chévere, es muy bacana. Y tiene toda esa historia de eso, de que él se va y se entrena y se vuelve pues un man teso, porque realmente esa parte de la historia es súper importante, es contar porque este man es tan teso. Claro, porque es tan teso. Y eso es una pérdida como de 7, 8 años por allá. Ese man se supone se supone que Batman debe volver a los 25 años a Ciudad Gótica. O sea, no año 1, pero creo que tiene 26 y ya lleva 2 años siendo Batman. Ojo que de acuerdo al cómic del que esté referido Batman, porque por ejemplo, pasa lo mismo en Spider-Man. En Spider-Man, ustedes que ahorita salieron esa que junta a todos los Spider-Man, hay un Spider-Man que lo que tiene en la mano para tirar telarañas es un aparatico, y hay otro que la que tira es el que le sale desde exacto. El Batman no son los mismos, y no tienen los mismos orígenes, y no tienen la misma historia de unos y otros, son distintos. Con el metaverso es muy difícil. Esto se vuelve es enredadito. La batiseñal. De las cosas que me han emberracado desde que estaba yo chiquito. El símbolo que tiene Álvaro ahí es definitivamente vende. Sí, no, el símbolo es muy bueno, pero la batiseñal lumínica en las nubes, yo no sé si todos los niños lo harían, sí, ahí Jaime la muestra. Yo no sé si todos los niños lo harían, pero uno le pegaba, yo recorté manualmente una imagen de Batman hecha por mí mismo a una linternita, y grande fue mi decepción cuando apunté a la pared y era una cosa borrosa, nebulosa, difusa, que nada se parecía. O sea, el superhéroe que yo quería llamar
podía tener buena disposición, pero no vino porque ¿qué iba a venir? No entendía qué era lo que... Pues Vino el llegó fue señor Borroso. Howard the Duck. No, llegó Howard the Duck. Fogman. Nunca lo viste, nunca realmente te sirvió. Pero es que llamó al número que no era. Llamó al número que no era. Hablemos de las mujeres en Batman, hombre. ¿Cuál les ha gustado? Sí, ¿qué mujer les ha gustado? A mí me encantaba Anne Hathaway. Hathaway es impresionante. Y yo no sé cuál es mi debilidad por esta muchacha, por Poison. Por Hiedra Venenosa. Pero la mejor tiene que ser Kim Basinger. La Vicky Vale de la de... La original sí. Que esa, pero es que es muy noventera ella. Pero es que después de ver 9 semanas y media... No, me quedo con las dos mías. El pelo de Kim Basinger era como los cantantes de Poison, no, era el mismo pelo tal cual. En esa época. Pero después la novia de George Clooney es mejor que ella. ¿Cuál es la novia? ¿Quién es que era la modelo, la supermodelo? ¿Cómo es que se llama? Cindy. ¿O quién? No. Otra de las supermodelo que después sale en Friends, que es la roommate. No, la roommate no de Chandler, sino del otro. De Rose. De Joy. Cuando Chandler se casa con Mónica, ella llega a ser la roommate de Joy y es la novia de George Clooney Sí. Ave María. El McPherson, ¿quién será? Pues yo aquí veo. Australiana. No. Reparto en Batman y Robin. ¿En cuál? El McPherson. El McPherson. El McPherson. No la dije. Sí. Ahí me ganó. 5 puntos para Gryffindor ahí. Ding. Sí, ella es muy linda. Pero qué poco recordable fue. Sí, pero por mala la película. Pero ¿Y cuál es el papel de ella ahí? Novia. La novia. La novia de Clooney. Sí, no sé. Porque Kim Basinger hace el papel de la psicóloga de él, que se enamoran. Y ella le entrega un atrapasueños porque él tiene pesadillas. ¿No se acuerdan? Que es un muñequito que la mitad es blanco y la mitad es negra. Kim Basinger llega es como periodista. Pero Kim Basinger es pensionista. No. Sí, tenés razón. Entonces, ¿quién es la que hace de psicóloga de Batman en la segunda? A ver, ve Rosero que está ahí conectado. Kim Basinger es una periodista, tenés razón. Y después hay una que es psicóloga, que yo entonces no sé si es esta el McPherson. Yo creo que sí. Puede que sea ella. Sí, yo creo que es ella. Pero nos quedaríamos toda la vida hablando de Batman. Hombre, pero el tiempo en Spotify es muy corto, así que... Y muy caro, es muy costoso este espacio. Así que bueno. Así que vayamos redondeando así, un datico, ¿cuál era el brasier del McPherson en la película? Algo así, y nos vamos. Creo que ella no usa nunca. Bueno, ese era el dato que necesitábamos para irnos. Porque era la de los push-up bra y obviamente pues después no fue. Oigan, para despedir, tengo un dato buenísimo, con eso despedimos esto. Que una película que iba a dirigir en el 1964 Andy Warhol y era Batman contra Drácula. Le dieron libertad para trabajar a Andy Warhol. ¿Ustedes se imaginan la maravilla que tendría que haber salido de ahí? No creo. Agradezco a los cielos que no pasó nada. Por lo menos más loca que el Batman de 1966, sí creo, pues de la serie. Sí. Oigan, pero ¿Y qué pasó con esa? ¿Qué pasó con esa? La pararon por cuestiones de derechos de autor y no pudo seguir. Hace poco, como en 2006, rescataron algunos pedacitos de la película, pero no hay mayor cosa. Entonces nos quedamos sin saber qué habría hecho Andy Warhol. Y es tan mala la serie que hicieron después de Nolan que no hablamos ni un solo pedacito ni de Batman versus Superman. No, son terribles. Yo no la he querido ver. Ni la Liga de la Justicia la he visto tampoco. No la veas. La Liga de la Justicia. Tampoco. La Liga de Justicia solamente pues por ver a la Mujer Maravilla, pero de resto no hay nada. Porque la de Aquaman también es muy mala. A mí no me gustó la de Aquaman. Me la vi. Sí, superhéroes. Es que, como te digo, estoy de superhéroes hasta la coronilla ya.
Entonces, no volvemos a hablar de superhéroes hasta dentro de por ahí 15 hasta días. nueva orden. Para que la gente sepa, pues, y se tranquilice con este tema. Lo que es superhéroes y Star Wars, por un tiempo quedó eliminado. Nos vamos o sea, vamos por 15 días. La próxima película vamos a hablar de las películas de Buñuel, una cosa así bien Sí, una cosa así bien diferente, claro. Tarkovsky, el espejo. Sí. Oh, la papaya verde, fritos. el olor a la papaya verde. Tomates verdes fritos mínimo, para que sepa. Bueno, señores. Bueno, señores, pues queriéndolos mucho. Felicidades. Más o menos. Bueno, chao.